I hate that. Para este proyecto de circuito CRC se ha elegido realizar el circuito en flash fotográfico, el cual cuenta con elementos como resistencias, capacitores, un interruptor, una bombilla y un suministro de energía. Estos elementos nos ayudan a verificar el funcionamiento de nuestro circuito, el cual es mixto y cuenta con los elementos antes mencionados. La herramienta utilizada para realizar el experimento es Tinkercad. Esta herramienta es de gran importancia para poder realizar completamente el proyecto, debido a que nos permite crear y diseñar nuestros circuitos según el sector que lo queramos, ponerlo en funcionamiento y tomar los datos necesarios para cada experiencia. Tener un circuito RC implementado en un flash fotográfico es importante porque antes de tomar la foto, la batería del flash carga el capacitor a través de una resistencia. Al tomar la foto, el capacitor se descarga a través de la lámpara del flash y se repite el proceso de carga. Sin un circuito que contenga resistencias y capacitancias, el funcionamiento del flash no sería igual. Voltaje, que es el voltaje, la magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial de un circuito a la hora de transportar una partícula, ya sea desde el punto A hasta un punto B. Para la carga, esta es una propiedad de la materia que se traduce o que provoca que los cuerpos se atraigan o se repelan, como vemos en la imagen. Cuando son de igual signo se repelen, cuando son de diferentes signos se atraen. Condensador y capacitancia. El condensador, o muy bien conocido como capacitor, es un componente eléctrico utilizado para aumentar la capacidad eléctrica y la carga sin aumentar el potencial eléctrico. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición o dificultad que encuentra una corriente al recorrer un circuito electrónico cerrado, que permite frenar o atenuar el libre flujo de electrones en la unidad de resistencia de ohmios, capacitores en serie y en paralelo. A lo largo del circuito vamos a ver estos dos tipos de capacitores. En serie es dos o más condensadores que están conectados en una sola línea. Todos los condensadores en serie tienen la misma carga y la corriente de carga es igual. Cuando estamos en paralelo, es el tipo de capacitor más común, que cuenta con dos placas, en donde un capacitor tiene un valor constante y la suma de ellos da el voltaje total utilizado. Para la carga es diferente en cada uno de ellos, ya que la suma de ellos lleva a la carga total del circuito. ¿Qué es un circuito RC? Un circuito RC es un sistema de uniones, el cual cuenta con unas resistencias, unos capacitores, un condensador, un voltímetro, unos conectores y un bombillo, el cual al ser cargado por cierto voltaje o cierta batería va a tender a aumentar y a acatar una carga para luego, después de unir allí donde está separado las líneas, es un interruptor que el cual al unirlo nos va a provocar la descarga del circuito, lo cual lo analizaremos más adelante. La ley de Ohm nos permite hallar varios factores muy importantes que vamos a tener y a ver dentro del sistema. Uno de ellos es el voltaje. El voltaje tenemos que es la corriente por la resistencia. Así hallamos este parámetro. Para la corriente tenemos que es voltaje sobre resistencia. Para resistencia es voltaje sobre corriente. Las leyes de Kirchhoff que vamos a utilizar en este caso serán la primera ley, que establece que cuando tenemos un circuito cerrado, la corriente que entra en él no es igual a la corriente que sale. Y la segunda ley, que establece que la zona algebraica de los voltajes en un circuito cerrado son igual a cero. Para las dependencias entre la carga, la diferencia de potencial y la energía eléctrica en el capacitor, tenemos que la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial, que sería el voltaje, y es inversamente proporcional a la resistencia, que sería la carga. La corriente versus tiempo en un circuito RC tiene un comportamiento de crecimiento exponencial y es inversamente proporcional. Para la realización del experimento se tomaron valores de prueba para la capacitancia y la resistencia de la descarga. Estos valores fueron registrados, graficados y comparados. Esta es la resistencia de la descarga, de la cual se tomaron distintos valores, y el capacitor, de igual forma que se tomaron distintos valores.
Dentro de los elementos que componen el circuito se tiene una placa de prueba, la cual nos sirvió para poder unir las conexiones entre las resistencias, el condensador, el bombillo y la fuente de energía. Se utilizaron de igual forma dos resistencias, una para la carga de 30 ohmios y una para la descarga de 1 microohmio. Un condensador que se utilizó con una capacitancia de 4 milifaradios. Y dentro del circuito se utilizó un bombillo, el cual nos sirvió para identificar cómo se descargaba el condensador. Un interruptor para medir el paso de la energía por el circuito y el momento de querer prender el bombillo se mueve para permitir el paso de la corriente. Un suministro de energía que se utiliza para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Por otro lado, tenemos los elementos de medición, los cuales fueron un voltímetro, el cual se utiliza para medir el voltaje del circuito, y un amperímetro, el cual se utiliza para medir los amperes del circuito. Bueno, como parámetros fijos tenemos el voltaje, cuya unidad de medida son los voltios, y la corriente, que tienen la unidad de medida en amperios. Luego tenemos los parámetros medibles, donde está la capacitancia, que se mide en faradios, y la resistencia de descarga, que se mide en ohmios. Bueno, nosotros tomamos tres valores de prueba de la capacitancia, que son 7, 10 y 15 milifaradios, y de resistencia tomamos otros tres, que son 20, 40 y 60 microohmios. Bueno, como parámetros calculables tenemos la constante de tiempo, que se mide en segundos, y la carga, que se mide en coulombs. Bueno, en la práctica laboratorio, el objetivo principal era identificar la dependencia del tiempo de carga y descarga de un capacitor. Ya en nuestro experimento, nuestro objetivo es determinar cómo cambia la corriente y la carga al cambiar los valores de capacitancia y resistencia en la descarga. Asimismo, la práctica de ejemplo se llevó a cabo en PHT y la de nosotros pues en Tinkercad. Bueno, en el experimento por medio de las gráficas se evidenció que cuanto mayor sea la intensidad eléctrica, mayor será su consumo, es decir, mayor gasto eléctrico tendrá. Asimismo, al aumentar el voltaje, aumenta la intensidad. En la gráfica corriente, cuando la resistencia aumenta, la intensidad disminuye y el capacitor se descarga en mayor tiempo. Pero si la resistencia disminuye y la intensidad de la corriente aumenta, el capacitor se descarga en menor tiempo. Esto se comprobó en el experimento, ya que a medida que íbamos aumentando la resistencia, el condensador tardaba más tiempo de descargarse, ya que con la resistencia de 20 microohmios tardó 1.1 segundos, la resistencia de 40 microohmios tomó 2.3 segundos y la de 60 microohmios tardó en 2.9 segundos en descargarse. Aquí en la gráfica se puede observar mucho mejor esta comparación de las tres resistencias por la que hicimos y la original. A continuación vamos a hablar sobre los resultados que nos dieron cuando se cambiaron los valores de la capacitancia. Bueno, en la gráfica de voltaje versus tiempo podemos evidenciar que a medida que más grande es la capacitancia, más grande es el valor de la capacitancia, mayor es el valor que tiene el voltaje. Esto se ve que pues entre más capacitancia existe, mayor es la capacidad que tiene el circuito de absorber o adquirir energía. Bueno, esto se puede ver pues en la gráfica tanto de voltaje como de corriente. Otra cosa que también nos podemos dar cuenta es que a medida que mayor capacitancia tiene, más se demora la corriente o el voltaje en llegar en cero, como se puede dar cuenta en la gráfica. Y esto se debe a que pues mayor corriente o mayor voltaje es adquirido, pues se demora más en descargar. Con respecto a la comparación de la carga por el cambio de los valores de la resistencia, se puede observar en la gráfica que entre mayor sea el voltaje, mayor será la carga. Entre menos voltaje significa menos carga. La carga más alta que se obtuvo fue cuando la resistencia fue de 60 y de 40 microohms, y la carga más bajita fue cuando la resistencia fue de 1 microohm y de 20 microohms. Con respecto a la comparación de la carga por el cambio de los valores de la capacitancia, se puede decir que la capacitancia con respecto a la carga es inversamente proporcional, ya que pues entre más capacitancia, la carga va aumentando. Estos resultados coinciden con la teoría, puesto que a mayor capacitancia, mayor será la energía almacenada por el capacitor.
Por medio de la regresión exponencial se realizó una comparación de las corrientes iniciales de los valores de prueba de la capacitancia y la resistencia. De esta forma se puede observar que la corriente inicial, al ir modificando los valores de la resistencia, la corriente fue aumentando, mientras que con la capacitancia esta fue disminuyendo. Para el cálculo de la constante de tau, si cambiamos nuestro RC, que es resistencia y capacitancia, tanto como para capacitancia como para la resistencia, al aumentar su valor, obtenemos que el tiempo en descarga de nuestro circuito va a durar más. Para el cálculo de la constante de tau, tenemos que la ecuación es Q igual a Q sub 0 por el porcentaje que queramos evaluar, ya sea el 33 y el 75. Realizamos el despeje de ecuaciones, lo cual llegamos que tau es 0.40 RC, un ejemplo, y ahí multiplicamos por nuestros factores que queramos para R, que es resistencia, y C para es capacitancia, y en este caso pues nos dio tau, que es 1.6 por 10 a la menos 9 segundos. De las conclusiones que pudimos obtener de nuestro experimento, de nuestro proyecto, es que, pues bueno, en la descarga del capacitor, el voltaje disminuye de manera pues exponencial a través del tiempo. Este empieza pues un valor máximo y va tendiendo a cero con el transcurso del tiempo de descarga. También se comprobó que en el proceso de descarga la corriente varía exponencialmente conforme transcurre el tiempo, iniciando con un valor máximo de corriente y luego pues tendiendo a cero, como se pudo evidenciar en las gráficas. También se comprobó que cuando tau es pequeña, el capacitor se carga rápidamente, pero cuando es más grande, pues la carga va a llevar más tiempo. Y por último es que pues la resistencia, si la resistencia es pequeña, es más fácil que fluya corriente y pues el capacitor se carga en menor tiempo.